Coca-Cola, conocida, popular y única. Pero su nombre encierra un secreto extraño y desastroso. La empresa no solo es popular, sino que también se ha visto implicada en abusos de los derechos humanos, extracción ilegal de aguas subterráneas y prácticas de marketing engañosas. Para desviar la atención de todas estas acusaciones, Coca-Cola invierte más en cuestionables campañas publicitarias que casi cualquier otra empresa del mundo. El plan parecía funcionar a medias. En 2020, la empresa había obtenido un beneficio neto de $9.500 millones, pero en los últimos años, el fabricante de bebidas se ha visto inmerso en numerosas crisis. ¿Te has preguntado alguna vez las razones? Pero ¿cómo se convirtió Coca-Cola en una de las marcas más conocidas del mundo? ¿Y qué precio tiene que pagar la humanidad por ello? Hoy te responderemos todas estas preguntas, pero una cosa ya es segura. No se construye un imperio con agua azucarada diciendo siempre la verdad. Antes de sumergirnos contigo en el mundo de los refrescos, ¿por qué no nos dejas un like o un comentario? Así nos ayudas a seguir descubriendo apasionantes historias de origen. Nos encontramos en el siglo XIX en los Estados Unidos. En esta época la gente había perdido en gran medida la fe en los médicos debido a la limitada educación y a la creciente tasa de mortalidad tras los tratamientos médicos. Por ello, los curanderos y los charlatanes empezaron a experimentar con diversos remedios caseros. El resultado eran brebajes en su mayoría ineficaces e incluso peligrosos, a menudo elaborados con diversos productos químicos. El Vin Variani, uno de estos remedios, podía curar cualquier dolor y supuestamente la mayoría de las enfermedades. El requisito para ello era beber 3 vasos al día. Pero, ¿qué era en realidad el Vin Variani? Era una mezcla de vino y cocaína que en este punto nos hace comprender cómo de repente desaparecían misteriosamente todas las dolencias. Pero, ¿qué tiene que ver el Vin Variani con nuestro tema de hoy? Para entenderlo, debemos recurrir a un hombre que hablaba muy bien de esta bebida y que él mismo la consumía más de lo necesario. Su nombre es John Pemberton. John nació el 8 de julio de 1831 en Knoxville, Georgia. Siempre le interesó la medicina, por lo que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgia. Cuando se graduó en 1850, no tenía un plan concreto de dónde le llevaría su viaje, así que al principio trabajó como farmacéutico en varias ciudades de Georgia y Alabama. Fue en esta época cuando adquirió el apodo de Doc, tras comprar una licencia médica temporal por solo $5 a la edad de 19 años. 2 años más tarde, deja su trabajo de médico y se traslada a Columbus, una ciudad de Georgia. Allí conoce a una joven cuyo padre es un influyente hombre de negocios y se enamora de ella. Su nombre, Anna Eliza Clifford Lewis. Aunque la muchacha solo tenía entonces 15 años, se casa con ella en 1853 y la lleva en brazos. Pero poco tiempo después su suerte cambió. Las experiencias de John como oficial en la guerra civil entre el norte y el sur de 1861 a 1865 fueron menos que deseables y le marcaron para siempre. Resultó gravemente herido y las desgarradoras imágenes que vio le acompañarían el resto de su vida. Con el fin de la guerra, John regresó, se instaló en Atlanta y decidió curar el sufrimiento de los heridos o enfermos con un remedio natural. Así que se metió en su cocina y empezó a trabajar en una bebida que más tarde podría comprarse con el nombre de Pemberton's French Wine Coca. John afirmaba que era eficaz contra diversos síntomas como dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos, e incluso fomentaba la buena salud. No es de extrañar, ya que la bebida consistía en vino y extracto de hojas de coca, en pocas palabras, cocaína. De hecho, la mezcla de John empezó a calar entre la gente y llegó a vender la friolera de 888 botellas un sábado del verano de 1885. Todo un éxito. Sin embargo,
Un cambio en la legislación estadounidense no tardaría en echar a perder este auge de ventas. Consciente de los problemas que planteaba el elevado consumo de alcohol en el país, el gobierno estadounidense de la época impuso una restricción a la venta de bebidas alcohólicas. Hoy sabemos que tenían motivos de sobra para hacer estos cambios porque Estados Unidos eran básicamente una república de borrachos. Los historiadores descubrieron que los ciudadanos de la época consumían 26 litros de alcohol puro per cápita. Hoy, la cifra por estadounidense es de 8,9 litros de alcohol puro al año. Pero, ¿qué convierte a toda una nación en alcohólicos a tiempo completo? Bueno, las condiciones de vida no eran precisamente de color de rosa. La mayoría de la gente sufría una dieta deficiente, llamada en la época dieta blanca, que consistía en carne y melaza y provocaba una desnutrición crítica. Los largos y calurosos veranos en los estados del sur criaban insectos y hacían que la comida se echara a perder. Los heridos de guerra volvían poco a poco con heridas abiertas e infectadas para lo que no había remedios adecuados. La pobreza de la posguerra hacía que la gente solo pudiera encontrar algo de alivio en pequeñas botellas marrones de alcohol. Volvamos a John Pemberton. Ahora se enfrentaba al problema de que tenía que cambiar su receta para la medicina, ya que no podía venderla de forma habitual debido a las restricciones del alcohol. Eso cuesta dinero. Y John tenía un hábito muy malo. Siempre necesitaba dinero. Lo pedía prestado y nunca lo devolvía. Así que su desesperación le llevó hasta su mujer y su suegro, a quienes pidió prestados $10,000. Durante esta conversación familiar, John habló de alimentos artificiales que satisfacen necesidades físicas y de su plan para fabricarlos. Uno de los sobrinos de su mujer bromeó: ningún químico puede mejorar la leche, los huevos y el pan del desayuno. Pero John no se dejó convencer y se aferró a su idea. En la década de 1870 era un hombre relativamente conocido, ya que sus laboratorios eran utilizados por Georgia para probar productos químicos agrícolas. Era muy respetado por la sociedad, pero esta popularidad no le llenaba. La bebida seguía rondando su mente, así que en 1879 se dedicó exclusivamente a la producción de medicamentos patentados y de Coca-Cola. Sin embargo, la invención del nuevo refresco no fue su único éxito. Lo que muchos no saben es que había otro hombre a su lado, un amigo llamado Frank Mason Robinson, veterano del ejército estadounidense que le apoyó incluso en los primeros años de la empresa, cuando estuvo a punto de quebrar, a pesar de que John intentó echarle del negocio en aquel momento. John llamaba a la Coca-Cola una sensación de inteligencia aumentada y la sensación de que el cuerpo tiene un nuevo poder que antes era desconocido para el individuo. En resumen, cocaína. Para ayudarte a entender por qué la cocaína se consideraba una cura en aquella época, te contaremos la historia de un hombre que tuvo una experiencia personal con ella. Corría el año 1884 cuando Ulysses S. Grant mordió un melocotón y experimentó dolores punzantes. Era tan fuerte que pensó que se había tragado una abeja. No pasó mucho tiempo antes de que el médico se le acercara con su diagnóstico y le dijera que tenía cáncer de garganta. Ulises vivía en un pequeño pueblo de Atlanta y estaba bajo constante observación de los residentes. Una cosa que habían aprendido de su batalla contra el cáncer era que sentía alivio cuando tomaba la nueva medicina caprichosa, la cocaína. El hombre que le vendió la droga era un químico corso llamado Angelo Mariani. Hoy es inimaginable que equiparemos la cocaína con una droga, pero imagina que no sabes mucho sobre ella. Todo lo que sabes es que alivia el dolor y el sufrimiento y eso la convierte en medicina para ti, ¿verdad? Así que aquí tenemos a John y Frank experimentando con el ahora famoso refresco Coca-Cola para cambiar el mundo. Pero antes de convertirse en lo que es hoy, fue necesario un largo camino y muchos cambios. Hemos llegado a 1886. Los veranos de Atlanta son calurosos y apenas soportables. La gente era pobre, pero cualquiera habría gastado un penique en una bebida fresca y refrescante.
Así que el truco estaba en encontrar la fórmula adecuada. Las bebidas carbonatadas o con sabor a fruta no eran nada nuevo, existían desde principios del siglo XIX. Pero la Coca-Cola no existía. John y Frank eran conscientes de ello. Un día, John sale de casa, llena su cubo de 40 litros de agua, la hierve al fuego, derrite el azúcar y la cafeína y lo remueve con toda una cuchara de madera. Después, añade caramelo para darle color. Ahora es el momento de equilibrar el dulzor, así que añade sirope, zumo de lima, ácido cítrico y ácido fosfórico y lo deja enfriar. A continuación, elabora el sabor único, que se compone de extracto de vainilla, elixir de naranja, ciertos aceites, hierbas y perfume de azahar y, por supuesto, cocaína. Al añadir la nuez de cola africana, John ya había refinado el vino coca durante la restricción del alcohol en Estados Unidos. Más tarde, admitió que se había ceñido estrictamente a la receta del vino de coca francés a la hora de formular su bebida, salvo por un pequeño detalle: los extractos de nuez de cola. Pero la nuez de cola contiene cafeína, no cocaína, y por lo tanto no es más eficaz que el café o el té negro. Fue entonces cuando nació la idea de John. Quería inventar un refresco carbonatado que contuviera los extractos de cafeína, pero que pudiera estar a la altura de las bebidas calientes como el café y el té durante los insoportables meses de verano y que al mismo tiempo se considerara una cura. Cuando se lo contó a Frank, ambos plasmaron esta visión y consiguieron producir este refresco. Sin embargo, había un gran problema. El sabor era asquerosamente amargo debido a la nuez de cola y John se dio cuenta de que la gente podía aceptarlo con la medicina y probablemente incluso lo esperaba, pero no con una bebida refrescante. Así que pasaron semanas intentando mejorar el sabor lo suficiente como para que se pudiera beber. No fue fácil, pero no se rindieron. El gran avance fue cuando John redujo el extracto de nuez de cola en una sola gota y lo sustituyó por cafeína artificial, que también era amarga, pero no tanto como la nuez de cola. El primer anuncio de Coca-Cola de John, que hizo imprimir en todos los envases de medicamentos, decía: Coca-Cola, deliciosa, refrescante, intoxicante, vigorizante. La nueva y popular bebida gaseosa contiene las propiedades de la planta de coca y de la conocida nuez de cola. A la venta en Willys Venable y Nunnally & Rawson. Willys Venable y Nunnally Rawson eran fabricantes locales de bebidas. A día de hoy, Coca-Cola afirma que el nombre no tiene nada que ver con los ingredientes, pero ¿es realmente así? No. El nombre de la empresa Coca hace referencia a la cocaína y cola a la nuez africana con cafeína. Y la idea del nombre no fue de John, sino de Frank, que rápidamente decidió cambiar la K de cola por una C, por razones visuales, y así nació el nombre. Un nombre que hoy conoce todo el mundo. Volviendo al eslogan publicitario de John, no solo fue el primero, sino casi el último. Un día se retorcía de tanto dolor que pensó que alguien le había envenenado. El diagnóstico fue gastritis. Solo podemos suponer que su enfermedad, de la que obviamente había enfermado gravemente tras refinar la receta de la Coca-Cola, provenía del consumo excesivo de su refresco de cocaína. La empresa estaba ahora en manos de Frank, que se quedó y luchó por ella con todas sus fuerzas. Sabía que Coca-Cola se vendería bien. El problema residía en la publicidad. Primero había que darla a conocer. Probablemente ahí empezó el increíble fervor publicitario que Coca-Cola sigue mostrando hoy en día y que a menudo es muy controvertido. Pero de esto hablaremos con más detalle más adelante. Frank puso su dinero donde estaba su boca e invirtió en 500 carteles publicitarios en la calle, 1.600 carteles y 45 carteles de hojalata y pancartas publicitarias. El éxito que siguió fue impresionante para John y Frank.
En 1887 ya había vendido casi 1000 botes de jarabe de Coca-Cola a varias droguerías y fabricantes de bebidas. Para él, estaba claro que este éxito se debía a su celosa publicidad. Poco después, John se levantó de su lecho de enfermo y registró la etiqueta Coca-Cola Syrup and Extract en la Oficina de Patentes estadounidenses el 28 de junio de 1887. Algo que nos sorprendió en este punto fue que no registró la patente a nombre de su empresa, sino a su nombre privado, lo que era bastante inusual en aquella época. Así que las cosas fueron bien para los dos socios, pero la alegría no duró demasiado. John vuelve a caer enfermo y necesita dinero constantemente. Una declaración que hace en esta época sugiere que tenía una razón siniestra para registrar la patente a su nombre privado. Un día llamó a un viejo amigo llamado George Lowndes, que era inversor y vendedor de medicamentos, y le dijo: «Estoy enfermo y no creo que vuelva a salir de la cama». Entonces, ¿había planeado llevarse la patente a la tumba? John había intentado recientemente vender la empresa a Venable, un fabricante local de bebidas, pero también habían quebrado. Imagínate estar en el lugar de John. Tienes un amigo y socio al que le debes mucho. ¿No sería lo más obvio para ti dejarle la empresa después de tu muerte? John suplicó a Lowndes hasta que aceptó el trato y le dio $1,200. Lowndes sabía que la moral de reembolso de John era nula, pero se consideraba un amigo y quería ayudarte. Era el día de las ventas en Atlanta, un día soleado pero no demasiado caluroso. El destino siguió su curso y otro nombre saltó a la palestra. John S. Candler, un viejo amigo de la familia, conoce a Frank. Los dos se conocen desde hace mucho tiempo. Cuando se pusieron a hablar después de todo este tiempo, Frank le contó a su amigo Candler cómo iban las cosas en la empresa. Se había dado cuenta de que John quería deshacerse de él y esto, comprensiblemente, lo enfadó. Los acontecimientos que siguieron poco después pusieron bajo una nueva luz la dirección del éxito de Coca-Cola. Lowndes y Venable pagaron a John, que siempre estaba necesitando de dinero y no estaba en condiciones de ocuparse de su negocio, la mísera cantidad de $283,29 para que se hicieran cargo de Coca-Cola. Para hacerse una idea del precio de compra, $283,29 serían unos 2.566 euros al cambio actual. Asa Candler, primo de John Candler, invirtió entonces en Coca-Cola y controló así la mayor parte de la empresa. Las investigaciones revelaron más tarde que Asa podría no haber sido propietario de todas las acciones, ya que algunos de los documentos contienen firmas falsificadas. Probablemente nunca sabremos exactamente qué ocurrió entonces, ya que Asa hizo quemar los primeros documentos, posiblemente para cubrir sus huellas. Poco después, el 6 de agosto de 1888, John murió finalmente a causa de su enfermedad con tan solo 57 años. Lo triste es que no vivió para ver el enorme éxito de su bebida que iba a caracterizar las décadas siguientes. Pero no fue una hazaña fácil para Asa y Frank, porque a principios de la década de 1890 la gente se estaba dando cuenta de que la cocaína era una droga y creaba adicción. Llegados a este punto, debemos presentar a un nuevo hombre que desempeña un papel fundamental en la historia del origen del fabricante de la bebida Coca-Cola. Su nombre es Sam Dobbs. Era sobrino de Asa y en su ambición quiso dirigir la empresa en una nueva dirección. De repente se convirtió en el encargado de todas las actividades de gestión de ventas y trató de imponer sus ideas con todas sus fuerzas. Desde que probó la bebida por primera vez en 1889, le entusiasmó tanto y vio en ella un gran potencial. Pero ni siquiera él tenía una solución para el alto contenido de cocaína del refresco. Mientras tanto, Asa y Frank siguieron trabajando en la solución y consiguieron reducir al mínimo el contenido de cocaína en el refresco en 1891 y las ventas continuaron con éxito sin más obstáculos. Un día Sam le cuenta a su tío Asa una idea innovadora. Quería embotellar la bebida en botellas pequeñas para facilitar su venta. Hasta ahora, el refresco se servía en vaso como syrup con soda.
A su tío no le gustaba esta idea tan novedosa y así sucedió como tenía que suceder. Los sentimientos familiares, unidos a las diferentes opiniones empresariales, hacen que ambos se distancien en una desagradable discusión sobre el embotellado. En su resentimiento, Sam decide no abandonar su idea. Ve el potencial de comercializar Coca-Cola no solo como cura para enfermos, sino simplemente para todo el mundo. En 1894 es el año en el que el refresco se embotella por primera vez, pero no porque Sam tuviera esta idea 4 años antes, sino porque 2 abogados llamados Benjamin y Joseph acudieron a Asa y le sugirieron comercializar la Coca-Cola de la misma manera que Sam había hecho. Asa seguía pensando que la idea era igual de estúpida porque embotellar era muy caro y complicado. Pero Benjamin y Joseph dijeron que ellos correrían con todos los gastos y riesgos, así que Asa aceptó y firmó el contrato que le otorgaba todos los derechos de embotellado de Coca-Cola a cambio de una pequeña comisión. Como sabemos hoy, las botellas de Coca-Cola fueron un gran éxito, pero había un problema. Asa no pensaba que las botellas se venderían tan bien y por tanto no había pensado bien el contrato que firmó. No se preveía un plazo ni un cambio de precio en caso de que aumentara el costo de producción del jarabe de Coca-Cola. En aquella época, producir una lata de syrup de Coca-Cola costaba menos de $1 y se vendía a $1,50. Sin embargo, Asa había dado a sus embotelladores un contrato sin límite de tiempo, lo que dio lugar a numerosas disputas legales. En las décadas siguientes, la empresa Coca-Cola pagó millones de dólares para recomprar algunos de estos derechos. A pesar de todo, no había motivo de preocupación para Asa en aquel momento, ya que las ventas de la bebida eran más altas que nunca y seguían aumentando. Por supuesto, no se trataba solo del producto, pues ya existían otras numerosas bebidas y no había que olvidar que Coca-Cola era una copia de otra bebida, el Vin Mariane. No cabe duda de que la razón del rápido crecimiento fue el marketing agresivo de la empresa Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que se ha dedicado a la publicidad y a sus trucos publicitarios psicológicos más que ninguna otra en su larga historia. A principios del siglo XX, esta guerra comenzó a adquirir proporciones extremas. En esta época, Asa invirtió la friolera de $10,000 en los primeros anuncios en revistas estadounidenses. Y esta vez el marketing agresivo caló hasta los huesos. Todo giraba en torno al sexismo y no solo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, la amistad, el amor, la libertad y la unión. Eso era lo que todo el mundo quería y eso era lo que todo el mundo asociaba con Coca-Cola. La empresa había inventado una ingeniosa táctica publicitaria para los pequeños inocentes. Un camión iluminado atraviesa la fría noche del invierno navideño al son de una alegre música coral. Sobre él, una gran foto de Papá Noel sonríe a los espectadores con una botella de Coca-Cola en la mano. Los niños pequeños, en particular, siempre han asociado la Coca-Cola con un armonioso sentimiento navideño. Pero, ¿es esto moralmente correcto? Sabemos que el refresco no tiene cabida en las manos de los niños por su alto contenido en azúcar y cafeína. Y sin embargo, fue un movimiento tácticamente inteligente por parte del fabricante de bebidas. ¿Por qué no dirigirse hoy a los clientes del mañana? Las mujeres jóvenes y bellas que posaban de forma sexy sugerían una sensación del mundo de los ricos y bellos. Especialmente en la Alemania del Tercer Reich, nunca se habían visto imágenes publicitarias de este tipo. El sexo vende, puede ser normal para los estándares de hoy, pero en aquel entonces era una forma completamente nueva de anunciar productos. En 1902 surgió la siguiente disputa, esta vez entre Sam y Frank. El motivo, un anuncio dirigido por Sam en el que un atleta dice literalmente: los otros jugadores pueden beber todo el whisky, cerveza y vino que quieran, yo prefiero Coca-Cola. Sam quería establecer una conexión entre el deporte y la actividad física a través de este anuncio, pero a Frank no le gustó la idea.
Además, había algo más entre ellos. Se peleaban en secreto para hacerse con el control de la empresa cuando Asa acabara marchándose. Los anuncios son cada vez más agresivos. Coca-Cola está en todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en la calle. Sam había colocado el logotipo rojo de Coca-Cola sobre la ciudad como una alfombra. Si miras las películas de Hollywood de mediados del siglo XIX, verás que no hay ni una sola que no tenga algún tipo de referencia a Coca-Cola. El mundo cayó bajo el hechizo de la Coca-Cola, lo quisieran o no. Las tácticas de Sam jugaban con la psique de cada individuo. Era inteligente y sabía lo que hacía falta para enganchar a la gente al refresco. Desgraciadamente, por alguna razón, Asa no lo vio así y cedió su puesto a su hijo, Asa Kander Jr., en 1916. Este fue el golpe mortal para Sam, que nunca se recuperaría de este golpe. A Frank también le resultaba incomprensible que Asa prefiera a su hijo antes que a él como empleado leal. Asa Jr. estaba enormemente subestimado por ambos. Sabía cuál era su nombre y quería hacerle honor. Se convertiría en el héroe de las décadas de 1930 y 1940. Impulsó tanto el éxito de Coca-Cola que la empresa invirtió la friolera de $53 millones al año en tecnología publicitaria a partir de 1960. Pero para entonces Coca-Cola ya tenía un competidor, la mundialmente famosa Pepsi, que veremos con más detalle. Pero primero veamos otro hito en la historia de Coca-Cola: las ingeniosas tácticas de supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial exigió una cosa por encima de todo al mayor fabricante de bebidas de la actualidad: perseverancia. Antes de que comenzara la guerra en 1939, los ingredientes para la producción de refrescos ya eran tan escasos o estaban tan sobrevalorados que a Coca-Cola apenas le resultaba rentable producirlos. En Alemania, el refresco ya estaba disponible y era bastante popular en 1933. Sin embargo, en los años siguientes, el sentimiento antiamericano aumentó la causa de los nazis y con él los ánimos contra Coca-Cola. En casa, el fabricante de bebidas suministró a los aliados 17,000 cajas de Coca-Cola en el frente. La empresa se hizo así un nombre durante la guerra. Pero entonces ocurrió algo que casi acaba con la empresa. Es el 7 de diciembre de 1941. Los soldados estadounidenses duermen plácidamente en sus camarotes de Pearl Harbor. De lo que no se dan cuenta en ese momento es de que se acercan aviones de guerra enemigos. Japón bombardea y declara la guerra a Estados Unidos. El día que pasó a la historia como el mayor ataque por sorpresa contra el ejército estadounidense permanecerá para siempre en la memoria de la gente. Para Coca-Cola solo significó una cosa: se quedaron en la estacada. Solo 6 días después del ataque a Pearl Harbor, la Oficina Federal de Gestión de la Producción redujo el suministro de azúcar a la mitad. ¡Auch! Coca-Cola alegó que debía estar exenta del racionamiento de azúcar porque la Coca-Cola era un producto importante en la guerra. Lo absurdo fue que el gobierno accedió, porque la empresa había estado vertiendo enormes sumas de dinero en el Parlamento por debajo de la mesa. Cuando se compra la buena voluntad de los críticos con donaciones, eso se llama lobby. De repente todo el mundo estaba convencido de que Coca-Cola mantendría alta la moral y proporcionaría el impulso energético necesario a los soldados estadounidenses. El entonces presidente de Coca-Cola, Woodruff, prometió que todos los hombres de uniforme, estuvieran o no en el frente, recibirían una botella de Coca-Cola por 5 céntimos. Esta decisión fue absolutamente acertada, aunque la empresa perdiera dinero por el bajo precio de venta, porque Coca-Cola creó un fuerte vínculo entre la empresa y el esfuerzo bélico a los ojos de la gente y especialmente en los soldados. Pero no solo eso, entre bastidores, Woodruff había hecho un trato con el gobierno para conseguir dinero para construir fábricas en el extranjero. Durante la guerra, se construyeron nada menos que 64 plantas de Coca-Cola en todo el mundo, la mayoría de ellas financiadas por el gobierno, o mejor dicho, por los contribuyentes.
Hoy en día solo hay dos países en los que no se vende Coca-Cola: Cuba y Corea del Norte. Los soldados estadounidenses estaban tan agradecidos de que Coca-Cola les ofreciera un trozo de hogar en tiempos de guerra que se convirtieron en los mayores defensores del fabricante de bebidas, incluso en la Alemania nazi. Allí, Max Kidd, un nazi estadounidense al que los alemanes pusieron al frente de las empresas de Coca-Cola en los países ocupados y Suiza, intentó distanciarse de todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos y a menudo exhibía el logotipo de Coca-Cola junto a esvásticas. Dado que Coca-Cola era conocida como la bebida americana por excelencia, la simpatía por ella disminuyó rápidamente. Otto Dietrich, jefe de la prensa alemana de la época, dijo: América nunca ha contribuido más a la civilización mundial que la goma de mascar y la Coca-Cola. Esto significaba que el suministro de ingredientes a Alemania era extremadamente limitado. A Max Kidd se le ocurrió la idea de producir un nuevo refresco que hoy conocemos con el nombre de Fanta. Su plan funcionó. Fanta se convirtió en la bebida favorita de los nazis. Japón advierte: con Coca-Cola hemos traído al país la bacteria de una enfermedad de la sociedad estadounidense. En 1945, Estados Unidos había logrado varias victorias de guerra. Sentía que estaba ganando guerras en todo el mundo y Coca-Cola se aseguró de que su refresco estuviera siempre cerca del frente de guerra. En Alemania, sin embargo, la empresa se enfrentó a un gran reto. Los alemanes estaban convencidos de que no era sano beber bebidas frías y los frigoríficos no eran algo habitual en todos los hogares. Bajo la dirección de Ray Powers, Coca-Cola volvió a utilizar uno de sus trucos publicitarios. Coca-Cola, disfruta la helada. Coca-Cola, definitivamente helada. O Coca-Cola, el refresco helado. Sonaban en las radios de toda Alemania, pero detrás había un mensaje terrible: la asociación con la palabra helado. Hitler, por ejemplo, tenía que ser frío como el hielo para hacer lo que hizo y no sentimental ni afectuoso. Se convirtió en una palabra de moda entre los alemanes de la época y, después de todo, los alemanes empezaron a adorarlo. De todos modos, nunca se temió un acercamiento entre los nazis y Coca-Cola. Si nos fijamos en las juventudes hitlerianas, eran el grupo perfecto para la empresa de bebidas que siempre buscaba atraer a los clientes del futuro. Por otro lado, Coca-Cola patrocinaba sus revistas y anuncios. Puede que te repugne, pero una mano lavó la otra. Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer, no solo era un fiel partidario del Führer, sino que también imprimía anuncios de Coca-Cola en su incendiario periódico. La situación cambió cuando se acercaba el final de la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Tercer Reich. Se extendió un estado de ánimo depresivo. Sin más dilación, Estados Unidos cortó el suministro de aditivos a la fábrica alemana de Coca-Cola, que había llenado su primera botella de Coca-Cola en Essen en 1929. Y eso no es todo. Los camiones rojos de Coca-Cola se convirtieron en camiones de guerra con colores de camuflaje que transportaban armas en lugar de refrescos. Durante un tiempo simplemente no hubo más Coca-Cola en Alemania, hasta que un día de 1947, un coche rojo con las inconfundibles letras baja por la larga calle. La gente aplaude. Coca-Cola había vuelto al país con eslóganes contundentes como "Hemos vuelto" o "Coca-Cola ha vuelto". Y una vez más, el nombre del refresco deja en los clientes sentimientos armoniosos. En medio de las casas y calles destrozadas por la guerra, el gris y la penumbra, aparece un camión rojo brillante con bebidas azucaradas y despierta la cohesión y el orgullo de la gente con eslóganes como "Hemos vuelto". La era del blanco y negro comenzó en Estados Unidos en la década de 1950. A día de hoy, Coca-Cola niega cualquier tipo de racismo entre sus propias filas. Sin embargo, la verdad es algo distinta.
Por aquel entonces, el fabricante de bebidas se enfrentaba al problema de que sus ventas a los estadounidenses negros alienarían a los blancos. En aquella época se consideraba norma social discriminar a los negros. Esto se debía a la política de segregación racial, conocida entonces como Jim Crow. Pero el entonces director general de Coca-Cola en Atlanta, Robert Woodruff, no le importaba demasiado este comportamiento racista porque para él los clientes negros también eran clientes de pago. Así que a principios de los años 50 organizó la publicación de anuncios de Coca-Cola en revistas afroamericanas, una jugada inteligente. A principios de los años 80, los estadounidenses empezaron a ser más conscientes de la importancia de la nutrición. Woodruff vio esta evolución del mercado y se dio cuenta de que Coca-Cola, como mayor fabricante de refrescos de su época y en vista del exceso de azúcar en las bebidas, necesitaba urgentemente una nueva innovación. Puso a sus técnicos a trabajar en una nueva bebida y experimentaron hasta que consiguieron presentar un refresco con el mismo sabor, pero con un mínimo de ácido fosfórico y diferentes aceites. Coca-Cola Diet. Era exactamente el invento que la gente de aquella generación había estado esperando. Qué bonito debe de ser poder beber un refresco con menos calorías y la conciencia tranquila. En 1983, Coca-Cola Diet no solo se había convertido en la bebida sin azúcar líder en los Estados Unidos, sino también en la cuarta bebida más vendida en el mercado mundial. Coca-Cola había estado asociada a varios grupos adventistas desde mediados del siglo XVIII. Los creyentes adventistas tienen que comer sano debido a su religión, pero 100 años después la empresa se ha centrado más e invirtió enormes cantidades de dinero en la organización adventista ACLM, que fue la primera de su clase. Como ven, Coca-Cola siempre se ha hecho un nombre en el campo de la alimentación sana. Bajo el lema de "El ejercicio es medicina", el fabricante de bebidas ha estado vendiendo diligentemente sus refrescos desde 2007, sobre la base de que no importa lo que comas, siempre que después hagas suficiente ejercicio. Esto es un poco engañoso porque significaría que podemos consumir 5 refrescos azucarados al día y después hacer 20 kilómetros en bicicleta y seguir estando sanos. La empresa anuncia un estilo de vida activo y equilibrado, un eslogan cuestionable para el agua azucarada. En competencia con su mayor competidora, Pepsi, Coca-Cola decidió comercializar una versión de la fórmula de Coca Diet en los años 80 con el nombre de Nueva Coca-Cola, para recuperar sus beneficios que en aquel momento se estaban estabilizando. Sin embargo, en ese momento y sin duda debido a su exitoso ascenso, la empresa pasó por alto un detalle importante. Olvidaron a los fieles consumidores de Coca-Cola que adoraban la antigua fórmula y su sabor. Un directivo de la empresa, David Letterman, comentó confiado en una entrevista: "Coca-Cola ha decidido hacer su fórmula más dulce. Simplemente la mezclaremos con Pepsi". Con esta afirmación contraatacaba a su competidora Pepsi, diciéndole a la gente: "Oye, ¿quieres vivir sano? Pepsi está llena de azúcar, solo nosotros te ofrecemos el refresco sano". Pero el resultado de esta arrogancia le dio de lleno en la cara. Mucho antes de que los estadounidenses probaran la nueva Coca-Cola, odiaban la bebida. Comparaban la antigua Coca-Cola con un querido miembro de la familia que había sido asesinado y simplemente sustituido. La ira y el odio llegaron tan lejos que miles de estadounidenses salieron a la calle para protestar contra el nuevo refresco y a favor del antiguo. En una oleada de desilusión, Coca-Cola empezó a darse cuenta en 1985 de que la nueva Coca-Cola no sería popular y volvió a la antigua. En retrospectiva, fue la decisión correcta. Los estudios de mercado de la época mostraban algo que despistaría a cualquier profesor de Harvard. La gente sabía que la antigua Coca-Cola era menos saludable y, sin embargo, su pasión por los refrescos de toda la vida pesaba más que el estilo de vida saludable y activo. 1989 en Alemania.
el año en que cayó el muro de Berlín. La gente había recuperado su libertad. Ese año Coca-Cola inundó el mercado alemán. No es de extrañar porque el 99% de la gente ya conocía el nombre y siempre se asoció a la libertad y a la felicidad. Otro camión de Coca-Cola baja por la carretera y se detiene ante la multitud en medio de fuertes aplausos. Coca-Cola, la superestrella. De forma grotesca lo era y lo sigue siendo hoy. En 1994, el fabricante de bebidas y sus embotelladoras empleaban a 650,000 personas en todo el mundo y vendían más de 685 millones de refrescos al día. Por tanto, Coca-Cola ha crecido enormemente y ha dejado a su mayor competidor, Pepsi, a su paso. La pregunta es, ¿cómo se puede construir todo un imperio con agua azucarada? ¿Y acaso la empresa tuvo que pasar por encima de cadáveres? Cuando uno oye Coca-Cola, tiene en la cabeza la imagen de una botellita de Coca-Cola o de una lata roja de Coca-Cola. Piensa en el verano, en el lago, en el sonido efervescente al abrirla y en el sabor indescriptible de la bebida carbonatada. Pero Coca-Cola no solo vende Coca-Cola. Además de Fanta y Sprite, hay innumerables bebidas para deportistas como Powerade, jugos y bebidas lácteas como Lift Apple Shore o incluso agua como Dasani y Apollinaris. Coca-Cola también se ha hecho un nombre en el ámbito de los alimentos vegetales, produciendo bebidas a base de plantas como BioSpritzer. La empresa afirma que la receta de su éxito reside en su fórmula secreta, oculta en una cámara acorazada de alta seguridad. Pero hemos mirado más de cerca y hemos descubierto que el éxito revolucionario de Coca-Cola tiene muy poco que ver con la fórmula que está publicada en Wikipedia. En un colegio estadounidense, un profesor pide al director que sustituya las bebidas del comedor escolar por jugos de frutas más sanos. Se queda estupefacto cuando le dicen que eso no es posible, porque Coca-Cola había firmado un contrato con la escuela y paga alrededor de $1 por alumno para determinar qué bebidas se ofrecen a los niños. Y esta escuela no era la única. La empresa había captado innumerables escuelas y universidades estadounidenses a lo largo de los años. Un responsable de marketing de la empresa de bebidas señaló que es mucho más fácil atraer a los clientes cuando son jóvenes y vulnerables que más tarde, cuando ya son mayores. Los juguetes que Coca-Cola produjo durante años también ayudaron a captar los inocentes corazoncitos de los niños. Encuestas y estudios han demostrado que la marca es conocida incluso por los bebés. Así que parece que el plan realmente funcionó. Pero incluso entonces la información y los datos sobre las sustancias nocivas, especialmente el azúcar, empezaron a acumularse. Siempre habíamos sabido que el azúcar pudre los dientes, pero los nuevos datos mostraban graves efectos sobre la salud, como la obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades. Por ejemplo, un estudio sobre niños publicó que una sola bebida azucarada al día aumenta la probabilidad de obesidad en un 60% en etapas posteriores de la vida. Otro estudio demostró que los niños a los que se les da demasiada azúcar a diario simplemente se vuelven adictos a ella y tienen una relación poco saludable con la comida durante toda su vida. Esto supuso un duro golpe para Coca-Cola, pero supieron defenderse. Entre bastidores, la empresa invirtió millones y millones de dólares en estudios para poner en duda la relación entre la obesidad y la diabetes y sus refrescos. Como se pueden imaginar, estos estudios salieron bien a favor de quien los financiaba. Coca-Cola también se ha visto implicada en casos de soborno. Los funcionarios del gobierno que se pronunciaron a favor de un impuesto sobre el azúcar y unas directrices dietéticas más estrictas fueron silenciados con millones de dólares. No solo eso, sino que entre bastidores se hicieron tratos para hacer donaciones a las campañas de ciertos políticos y daban a Coca-Cola un trato especial.
En Inglaterra se descubrió entonces que el agua Dasani procedía de una fuente local, se embotellaba y se vendía a precios exorbitantes. Coca-Cola se defendió alegando entonces que el agua tenía que pasar por un determinado proceso de purificación antes de embotellarse, lo que hacía subir el precio. Sin embargo, la acusación de vender agua del grifo cara se había arraigado en la mente de la gente. En 1999 los niños belgas empezaron a enfermar tras beber Coca-Cola. Como consecuencia, se retiraron todos los productos de Coca-Cola en Francia. La razón: agua contaminada. Más de 100 personas se enfermaron en Bélgica debido a la suciedad de los refrescos, por lo que Coca-Cola dejó de venderse allí. El siguiente golpe llegó poco después. En la India, la empresa fue acusada de contaminar las aguas subterráneas y los ríos con aguas residuales. En aquel momento, la empresa admitió que había un problema con las aguas residuales, pero prometió, con un apretón de manos, encontrar una solución. Más tarde, sin embargo, las pruebas siguieron encontrando residuos de lodos tóxicos producidos por las empresas de Coca-Cola. Esto mató a muchos animales y también destruyó los medios de subsistencia de las aldeas indias, ya que en muchos lugares los agricultores ya no podían cultivar alimentos. ¿Y cómo se salieron con la suya? Haciendo presión. En 2015, Coca-Cola apoyó a un total de 96 organizaciones sanitarias junto con Pepsi y por valor de $6 millones estadounidenses. Por supuesto, no se trataba de los intereses sanitarios de la población, sino de hacer entrar en razón a los escépticos críticos y que se callaran. Un residente dice: antes de que llegara la empresa todo iba bien, pero a los 6 meses de empezar a trabajar, el sabor del agua cambió. Los niños de la zona dicen: cuando nos bañamos en el río nos arde todo el cuerpo y nos pica. La huella medioambiental del popular fabricante de bebidas era cada vez peor. Coca-Cola también embotellaba sus bebidas en zonas afectadas por la sequía, como algunas partes de México. Los funcionarios culparon a la empresa de las sequías y de la disminución del agua potable accesible allí ante las cámaras. ¿Quién se sorprende? El presidente mexicano, entre 2002 y 2006, fue anteriormente directivo de la empresa Coca-Cola. Permitió que la empresa contaminara el agua e incluso se la robara a los pueblos indígenas. Aquí se bombean 300,000 metros cúbicos de agua al año para producir el refresco. ¿Una prueba más de que Coca-Cola se beneficia de dudosos tratos con políticos? Hace 4 años, la Subsecretaría de Salud de México declaró una emergencia epidemiológica. Según encuestas de 2018, más del 75% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso y cerca de la mitad son obesos. El alcance de esto solo puede entenderse cuando nos damos cuenta de que la tasa de diabetes en México es la más alta del mundo y que 1 de cada 10 adultos padece diabetes mellitus. En la actualidad, 100,000 personas mueren a causa de la diabetes. Además, muchos enfermos no pueden permitirse un tratamiento médico. Coca-Cola no hizo comentarios al respecto. Volviendo a los grupos de presión, también en este caso Coca-Cola patrocina a la Asociación Mexicana de Diabetes para mantenerla tranquila y callada. Pero, ¿por qué los mexicanos beben tanta Coca-Cola? El científico social Alfaro Argüello subraya que la razón principal es la falta de agua potable. Es un problema grave, sobre todo en Chiapas. Los políticos mexicanos luchan ahora por salvar a la gente de esto, pero dados los altos índices de enfermedades y obesidad, es un poco tarde. Solo podemos adivinar por qué los responsables no han hecho nada durante todos estos años. En los años 90, Coca-Cola volvió a aparecer en titulares negativos cuando la propietaria de una tienda mexicana dijo que la empresa de bebidas se negaría a suministrarle Coca-Cola a menos que echara de sus estanterías todas las bebidas alternativas. En Brasil, Coca-Cola instaló nuevas máquinas expendedoras que regulaban los precios electrónicamente y en función de la temperatura. Cuanto más calor hacía, más costaba una Coca-Cola fría. Coca-Cola alcanzó probablemente el punto álgido de sus escándalos en el 2003, cuando se lanzó una campaña llamada Stop Coca-Cola Asesina.
en la que se afirmaba que la empresa era responsable del asesinato de sindicalistas en Colombia. Por supuesto, Coca-Cola lo niega y no hemos encontrado pruebas de ello, pero sí sabemos que desde 1989 innumerables sindicalistas de la empresa de empleados en Colombia han sido asesinados o han recibido amenazas de muerte en extrañas circunstancias. Y he aquí que Derecho Internacional del Trabajo interpuso una demanda contra Coca-Cola en el año 2001, alegando que había intimidado públicamente a los trabajadores sindicalizados en Colombia y amenazado con torturarlos, secuestrarlos o incluso asesinarlos. Pero los sindicalistas tenían motivos de sobra para hacerlo público, ya que los trabajadores colombianos solo ganaban $15 en una jornada de 15 horas diarias. Ex empleados de la empresa de Guatemala también presentaron una demanda contra la empresa unos años más tarde. Alegaron que ellos mismos y sus familias fueran víctimas de la violencia en las plantas embotelladoras. También se produjeron secuestros, torturas y asesinatos. En algunas partes de América Latina se hacía referencia a Coca-Cola como la chispa de la muerte. Pasemos ahora a las acusaciones de trabajo infantil. Como dijo una vez Asa Candler, la cara más hermosa que vemos es la del niño trabajando. Cuanto más joven empieza a trabajar el niño, más hermoso. Coca-Cola siempre ha sido un importante comprador de azúcar que necesita para producir el refresco. La mayor parte de este azúcar procede de El Salvador y se cosecha de la caña de azúcar. Los niños trabajan allí todo el día bajo un calor sofocante, cortando la caña de azúcar con afilados machetes. Coca-Cola también niega estas acusaciones, sin embargo, todavía no se han encontrado pruebas que sean falsas. Podríamos seguir, por supuesto, con todos los escándalos relacionados con Coca-Cola, como impedir la introducción de impuestos sobre los refrescos azucarados en México o el caso actual de Lunenburg, donde la ciudad ha emprendido la lucha contra la empresa porque ellos están explotando la fuente de agua subterránea y la venden como agua cara bio. Coca-Cola bombea 350,000 metros cúbicos de agua subterránea del manantial cada año. ¿O qué decir de las acusaciones de racismo inverso contra la empresa después de que se escribiera en un cartel en una sesión de formación para empleados: intenta ser menos blanco? En Irlanda del Norte, el refresco también ha adquirido un sabor repugnante después de que se encontraron restos de desechos humanos en la Coca-Cola y se iniciara una investigación policial. Podríamos seguir así porque hay realmente muchísimo más. Sin embargo, nos damos cuenta de que todas las grandes empresas con una historia que abarca tantas décadas se verán envueltas en un escándalo en algún lugar o en algún momento. En algún momento y en algún lugar. No siempre y en todos los lugares. Después de todos los altibajos, Coca-Cola volvió a ser o sigue siendo la misma. Una simple bebida de azúcar y agua con un nombre que permanece en nuestras mentes todo el tiempo porque tenía el poder de capturar recuerdos e influir en pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es tu opinión sobre Coca-Cola? ¿Te ha gustado el video? Entonces, ahora tienes la oportunidad de apoyarnos con una suscripción gratuita para que podamos contarte aún más historias cautivadoras de empresas como esta. Haz clic en el siguiente video y déjate catapultar del sofá al pasado.